buenas tardes con todos. Bienvenidos a La Belleza de Amar. Este es un programa de canal YouTube, que salimos por Face también, un programa patrocinado por el Centro de Terapia Familiar y Pareja Nuevas Sendas. ¿Quién les habla? José Valdeón Valdivia, soy psicoterapeuta de familias. Todos los martes a las 18 horas, hora de Lima, Perú, les acompaño para compartir con ustedes un tema que pueda orientar a la vida familiar, a la vida matrimonial, a la crianza de los hijos, como también al desarrollo personal. Así que damos la bienvenida a cada uno de los que están empezando a conectarse, contactarse con nosotros. Bienvenidos a ese grupo fiel que cada martes nos acompaña. Y hemos anunciado para este tema, para el tema de hoy día, miedo o respeto. ¿Qué sienten mis hijos frente a mi autoridad? Ese es el título de la charla de hoy día. Miedo o respeto. ¿Qué sienten mis hijos frente a mi autoridad? ¿Ya? Ese es el tema que vamos a estar abordando en esta primera media hora de exposición y en una segunda media hora en la que estaremos absorbiendo preguntas, inquietudes al respecto. Ok, muchos padres en su buena intención de educar y de formar a sus hijos ejercen un tipo de autoridad, pero en el que no se dan cuenta o se dan cuenta que lo que están generando en el hijo es más miedo, cuando lo que buscan ellos es respeto. Y seguramente esos propios padres tuvieron la experiencia de tener miedo más que respeto frente a su propio padre. Y como que eso que no hubieran querido vivir con su padre, lo están repitiendo ahora con sus hijos. Y entonces los hijos a los cuales ama, a los cuales quiere educar de la mejor manera, el padre se da cuenta, o también puede que no se dé cuenta, siente que el hijo tiene miedo, no confía tanto en él. ¿Y por qué sucede esto? ¿Cómo es el tipo de autoridad? Y este miedo-respeto está relacionado con el tipo de autoridad que yo ejerzo como padre. De hecho, todo papá, toda mamá tiene una autoridad sobre los hijos. Pero cuidado, ¿cómo la ejercemos? ¿Cómo la ejercemos? Y yo quiero acá empezar diciendo que hay dos tipos de autoridad. Dos tipos de autoridad. Hay una autoridad legal basado en el título que yo tengo, y hay una autoridad moral que está basada en el carácter de mi persona. Por ejemplo, en una empresa, yo puedo ser el gerente de la empresa, el gerente general. Entonces, mi autoridad, yo la puedo hacer que descanse en el título. Mi autoridad legal va a descansar en el título. Yo soy gerente general y me tienen que obedecer porque yo soy el gerente general. Y no queda otra, que me tienen que obedecer. Si yo reclamo autoridad, es porque probablemente no la tengo. Y es lo que sucede con aquellas personas que tienen autoridad, ejercen una autoridad y la reclaman en base al título legal que tienen. En cambio, la autoridad moral tiene que ver con el carácter de la persona. Puede que no tenga un título, pero tiene autoridad delante de los demás, por su carácter, por su persona, por sus valores, por su manera de tratar a los demás. Entonces puede que yo como gerente posea el título, la autoridad legal, pero de repente entre mis empleados puede que haya una persona que por su carácter, por su forma de tratar y de ser, tenga la autoridad moral dentro de la empresa. Ustedes recordarán el caso de la princesa Diana. Diana y el príncipe Carlos, ellos se divorciaron. Al divorciarse, la princesa Diana perdió su condición de princesa. Pero cuando ella muere, el pueblo reclama que le den honores de princesa, algo que la reina no estuvo dispuesta a hacer. Pero tuvo que venir el primer ministro y dijo, usted tiene que rendirle honores, porque aunque Diana ya no sea oficial y legalmente la princesa,
lo sigue siendo moralmente para el pueblo. Por lo tanto, si usted no le rinde homenaje, la corona entra en crisis o la corona se cae. Y a regañadientas, la reina de Inglaterra le tuvo que rendir honores a una princesa, a la princesa Diana. Entonces, ahí se ilustra y se muestra claramente la autoridad moral que una persona puede desarrollar en base a su carácter. El príncipe Carlos mantenía el título, la autoridad legal, pero no tenía el reconocimiento, porque no tenía el carácter, no tenía la forma de ser la persona en la cual pudiera descansar esa autoridad. Lo mismo pasa en el plano de la autoridad parental también. Muchos papás reclaman que sus hijos lo obedezcan y esa frase trillada, ¿no? O sea, tú haces lo que yo te digo porque yo soy tu papá y punto. Y no me tienes que discutir nada. Ese es el nivel más bajo de autoridad, en la que yo reclamo autoridad en base a no a lo que yo soy, sino en base al título que yo tengo. Es el líder mediocre que basa su autoridad en el título y no en su persona, y no en su carácter allí. Por eso la pregunta es, como papá, como mamá, ¿cómo es tu autoridad delante de tus hijos? ¿Cómo la ejerces? ¿Cuán débil y cuán fuerte está tu autoridad? Si la estás haciendo descansar en una autoridad legal y que tienen que obedecerte porque tú eres el papá y tú eres la mamá, pues tu autoridad probablemente sea débil y generes y críes hijos débiles también. Pero si tu autoridad está basada en tu carácter, en tu persona, en tu forma de ser, en cómo tratas a los demás, entonces tu autoridad se fortalece, tu autoridad crece. Entonces, la autoridad legal genera miedo muchas veces porque reclama, impone. En cambio, la autoridad moral genera respeto, genera voluntad de obediencia, no obligación por obedecer. Siempre el miedo, el miedo es resultado de la imposición. En cambio, el respeto es resultado de la admiración. Tus hijos te tienen miedo o te admiran. Tú generas imposiciones o generas, pues, obediencia voluntaria. ¿Cómo es tu autoridad? ¿En dónde descansa tu autoridad? ¿Cómo la ejerces delante de tus hijos? Cuidado entonces con que la esté ejerciendo desde ese marco de título legal, una autoridad legal y no una autoridad moral. Lo peor que le puede pasar a un líder es que sus seguidores le obedezcan porque le tienen miedo. Por eso. Eso es lo peor que le puede pasar a un líder. Ese es un líder mediocre. Y eso es lo peor que le puede pasar a un papá. El papá es un líder en su familia, en su casa. A veces hasta la esposa le tiene miedo. Si yo noto como hombre que soy el cabeza de familia, que mis hijos me tienen miedo, que hasta mi esposa me tiene un poco de miedo, entonces tengo que reflexionar y tengo que darme cuenta que mi liderazgo está equivocado, que estoy ejerciendo un liderazgo mediocre, un liderazgo débil, que estoy haciendo que mi fuerza de autoridad descanse sobre el título y no sobre mi persona y sobre mi carácter. En cambio, la autoridad moral descansa sobre lo que yo soy, sobre mi carácter, sobre mi trato que yo brindo. Entonces, lo mejor que le puede pasar a un líder es que sus seguidores quieran obedecerlo, quieran seguirlo, porque lo respetan, porque lo admiran, porque lo ven una buena persona allí. Eso es un líder exitoso, un líder no que impone su autoridad, sino que se la gana, no que busca pues controlar e imponer órdenes, sino que busca modelar, inspirar un tipo de conducta. Ese es el mejor líder. Entonces, ¿qué estamos despertando en nuestros hijos? ¿Miedo o respeto? Creo que podemos
darnos cuenta, preguntar a nuestro cónyuge, al otro cónyuge, podemos estar atentos de cómo reaccionan mis hijos ante mis órdenes y a partir de ahí darme cuenta si lo que sienten ellos por mí es miedo o es respeto allí. Y si me doy cuenta que es miedo, pues debo cambiar, debo variar mi estilo de autoridad y liderazgo que estoy ejerciendo. Déjenme compartirles ahora unos 4 o 5 rasgos de autoridad que despiertan miedo en los hijos y obviamente no despiertan respeto. Uno de ellos, el principal de ellos, tiene que ver con el autoritarismo. Un padre autoritario que obviamente basa su autoridad en un tema legal, en el título que posee y no en el carácter. Entonces es el padre autoritario que impone cosas, que manda cosas, que es hipernormativo probablemente. Entonces ese padre va a despertar miedo, en los hijos. Otro padre que despierta miedo en los hijos es el padre que es irrespetuoso. Es el que nunca pide por favor, nunca da las gracias, nunca toma en cuenta el sentir de la otra persona, de los hijos. Incluso puede insultar, agredir verbalmente. Es irrespetuoso. No piensa que porque es niño, es menor que él y él está en una posición superior a él, pues tiene que servirle, obedecerle en todo. El otro padre es el padre irritable. Ese padre que todo el tiempo anda pues molesto, fastidiado, con el ceño fruncido, amargo, estresado. Ese padre despierta miedo en los niños allí. Estaba viendo una entrevista o un comentario que hacía Jaime Bailey, ¿no? Y lo comento públicamente porque lo comentó públicamente, ¿no? Y él dijo claramente, yo le tenía miedo a mi papá, porque mi papá yo lo veía todo el tiempo amargo, enojado, molesto, todo el tiempo lo veía así. Y a mí me daba miedo, yo no podía acercarme a mi papá. La irritabilidad, el ser explosivo, ¿no? El andar enojado, molesto, estresado, eso genera miedo en nosotros. Aunque yo no le diga nada, no le he pegado, no le he hablado, no le he ordenado nada. Aparentemente como que no le he hecho nada, pero eso le genera miedo a mis hijos allí. El otro tema es la crítica también. Padres que son muy críticos, ¿no? Que siempre están a la caza de los defectos de sus hijos. Y sobre todo en la etapa de la adolescencia, ¿no? En la que obviamente por la edad que están atravesando durante la adolescencia, pues los hijos nos dan un y mil motivos para criticarlos. Y el padre pues pisa el palito y lo critica. Y muchas veces hasta lo insulta, lo agrede allí. Eso también genera miedo en el hijo. Además de generar otros sentimientos como rabia, como ira, de ahí es donde vienen los grandes resentimientos que los hijos guardan hacia sus padres. Pero una de las cosas que genera también es el miedo en ese sentido, ¿no? Otro rasgo de padres que ejercen una autoridad distorsionada y que despiertan el miedo en los hijos es la intolerancia. Son padres intolerantes a aquel que se cierra en una idea y que no respeta lo que el otro piensa, lo que el otro dice, lo que el otro cree. Es el padre de mente cuadriculada, es el padre que se cree dueño de la verdad, es el padre que quiere que la única idea que prevalezca en su casa, en su familia, sea la de él y la de nadie más. Un padre intolerante. Eso también genera miedo en los hijos. Entonces, esos son los rasgos de una autoridad distorsionada que despierta miedo en los hijos. Para los que recién se conectan, estamos tratando el tema de la charla de hoy día que se titula ¿Miedo o respeto? ¿Qué sienten
mis hijos frente a mi autoridad? ¿Cómo ejerzo mi autoridad? De tal manera que pueda despertar en ellos miedo o pueda despertar en ellos respeto. Hemos mencionado 5 rasgos o características de un padre que ejerce una autoridad distorsionada que va a despertar miedo en el hijo, ¿no? Hemos hablado de la crítica, del autoritarismo, de la intolerancia, de la irritabilidad, entre otros. Ahora, el que un hijo desarrolle, emerja miedo de su corazón, ¿qué va a producir? Y esto es lo más peligroso, papá y mamá. Cuando un hijo tiene miedo, van a pasar por lo menos 3 cosas, 2 a 3 cosas eh, duras en su vida y duras en la relación también. Una de las cosas que va a generar es desconfianza. Desconfianza. Cuando tu hijo te tenga miedo, va a dejar de confiar en ti. Va a dejar de confiar en ti. No va a confiar en ti. Va a distanciarse de ti. El miedo genera como un abismo en la relación de padre a hijo, la relación parento-filial. Se produce como una desconexión entre papá e hijo o hija, producto de ese miedo. Hija, hijo ya no confían en papá, se guardan sus cosas, o peor aún, van a empezar a confiar en otras personas, van a empezar a confiar en amigos o personas de la calle. Y hoy día las redes es una amenaza. Que cuando el hijo no encuentra en quién confiar, en papá y mamá, pues se encuentra otras puertas, ¿no? Que les van a ofrecer espacios para confiar, pero obviamente que no son buenas puertas, que no son buenas salidas. Entonces se crea ese abismo, no confía en ti. Una pregunta que tenemos que hacernos como padres es, ¿mi hijo confía en mí o no? Los padres se dan cuenta, algunos no, pero muchos sí se dan cuenta. Mi hijo no confía en mí, se guarda cosas, no me habla del todo. Pregúntate por qué desconfía tu hijo en ti. Probablemente porque el ejercicio de autoridad no sea la correcta y le estés generando miedo. Le estés generando miedo. Otra de las cosas que genera miedo en los hijos frente a mi autoridad es que también ande peleando mucho o lleve una vida conflictiva con con su otro padre o madre. Entonces, cuando hay una conyugalidad también disarmónica, una conyugalidad conflictiva, de pleitos y discusiones, es algo que también le va a engendrar miedo a él también. Entonces, estamos viendo los efectos que va a producir en el hijo el tener miedo a papá o a mamá. Una es la desconfianza. Otra es, y producto mismo también de la desconfianza, es que van a mentir. Te van a mentir. Te van a empezar a mentir. Cuando te respeten es que te van a decir la verdad. Cuando te tengan miedo te van a mentir. Van a ocultar cosas, van a decir cosas que no son. Para que, claro, para que no te enojes, no explotes, no te irrites, no seas intolerante ni nada. Y por último, porque no confía en ti, pues. Por eso te va a mentir. Entonces, eso son los 2 efectos casi inmediatos del miedo que va a acumular en su alma un hijo. Pero el miedo a mediano plazo va a producir en él un trastorno. Puede, dependiendo de la intensidad del miedo con que viva todo eso, el trastorno neurótico, la ansiedad. Ya lo hemos dicho en otros programas que el miedo es la madre de toda ansiedad. Entonces, cuando un niño, una persona experimenta miedo y vive en un patrón de miedo, y el miedo que experimenta se vuelve crónico, entonces el hijo, pues, desarrolla ansiedad. La ansiedad que le falta el aire, pues que lo quiere controlar todo, que siempre está, pues, anticipándose al futuro, que tiene problemas psicosomáticos, problemas de contractura en el cuerpo, se va a manifestar de esa manera. Esas son las maneras en las cuales se va a manifestar la ansiedad en la vida, producto del miedo en la que han crecido.
¿Ok? Entonces son los tres efectos principales, digamos, de que mis hijos acumulen miedo en sus corazones producto de una autoridad mal ejercida delante de ellos. ¿Ok? Entonces el desafío está que si estoy ejerciendo una autoridad basada en el título que poseo como padre, yo tengo que cambiar eso. Yo tengo que reestructurar mi tipo de autoridad. Yo quiero hijos que como buen líder, un buen líder espera que sus seguidores lo respeten, lo admiren, le obedezcan, le sigan, porque Él los inspira, porque Él los modela y sobre todo porque Él los trata bien. Un jefe que te trata bien se gana tu autoridad delante de ti. Un jefe que te trata mal, pues probablemente le obedezca porque no te quede otra, pero por dentro estarás acumulando miedos, rabias, cóleras, fastidios, hasta lo estarás maldiciendo por dentro. Eso mismo que sucede de repente en tu trabajo o en algún otro ámbito, sucede con tu hijo también. Si es que tú eres así, si es que tú no lo respetas, si es que tú no le pides por favor, no le dices gracias, no le pides perdón cuando te equivocas, cuando no tomas en cuenta su opinión, sus ideas, sus sentires también, cuando no lo tratas bien, entonces, pues vas a generar miedo en él, vas a distorsionar tu autoridad y vas a, sobre todo, dañar tu relación con él. Acuérdense entonces, una autoridad que engendra miedo, engendra desconexión emocional entre padre e hijo. Y cuando se produce la desconexión emocional entre un padre y un hijo, se abren puertas, se prepara un territorio para que crezcan identidades disfuncionales, en el mejor de los casos, o identidades trastornadas, en el peor de los casos. Una de las formas de crear desconexión emocional es a través del miedo que los hijos puedan llegar a tener a sus padres producto de ese tipo de autoridad distorsionada. Hay evidentemente otros factores que llevan a la desconexión emocional. En otros programas lo hemos visto. Pero hoy estamos hablando del miedo que los hijos puedan tener hacia sus papás y que debemos erradicar de nuestro liderazgo, de nuestra autoridad allí. Porque una desconexión emocional abre puertas a disfuncionalidades en la identidad de mi hijo. Abre puertas a que se conecte con otras personas, con otros ámbitos, buscando la conexión emocional que todo ser humano necesita. Y al no tenerlo con papá o con mamá o con ambos, pues lo va a buscar por otro lado. Y obviamente el otro lado no le va a dar lo que papá y mamá en buena manera le podría dar allí. Así que por eso es importante corregir nuestro estilo de liderazgo, nuestro estilo de autoridad que estamos ejerciendo. La pregunta es eso, ¿miedo o respeto? ¿Qué sienten mis hijos frente a mi autoridad? ¿Qué siente? Es la pregunta que tú tienes que responderte en base a lo que hemos comentado, lo que hemos charlado hoy día. Ahora sí, vamos a entrar a un tiempo de preguntas para absolverles. Bien, ya tenemos preguntas. A ver, Renzo dice, ¿se puede tener miedo y respeto al mismo tiempo? No, no se puede tener miedo y respeto. No pueden convivir y cohabitar al mismo tiempo. Son opuestos. Es como el aceite y el agua. No se pueden mezclar. O te tiene miedo o te tiene respeto. Lo que puede pasar es que no te tenga miedo ni te tenga respeto. Eso sí te puede pasar. Puede pasar eso. Pero que los dos al mismo tiempo no. Ninguno de los dos al mismo tiempo sí. Por eso hay que trabajar para que nos tenga respeto y no miedo. Vanessa dice, mis hijos tienen miedo a su papá, pero a mí ni caso me hacen. Tengo que ponerme a gritar para que me hagan caso. Claro, es que lo que pasa en una familia, en unos padres, es que cuando ven que el padre
que el padre es autoritario, un poco irritable, la mamá busca compensar y tratarlos bien, y sin darse cuenta puede ser en algún momento permisivo. Y entonces, al ser permisivo, por eso no te hacen caso. Como que tú le dices, ya, te tengo que gritar y te voy a castigar y todo, y después no lo haces, de repente. Y por eso como que no te obedecen. Pero es que tus hijos están viviendo extremos. En uno, en el papá no le tienen miedo y a ti no te tienen respeto. ¿Te das cuenta? O sea, los dos están perdiendo autoridad frente a los hijos. Y lo tienes que ganar, eso. ¿Qué está haciendo papá para generar miedo? ¿Y qué estás haciendo tú para no generar que te respeten tus hijos? Porque si te respetarían, te obedecerían allí. ¿Ya? Entonces hay que revisar eso. Javier pregunta, mi hijo siempre me obedece porque le hablo con voz fuerte, pero no le grito. No le grito. A ver qué más dice, pero a su mamá sí le hace sus mañas. Porque no obedece. ¿Por qué no obedece por igual? Mi hijo tiene 6 años, gracias. Ahora, Javier, yo preguntaría a tu hijo si es que el que tú le hablas fuerte, él lo toma como que le estás gritando o no. Desde tu perspectiva, tú le hablas fuerte y no le estás gritando, pero desde la perspectiva de él, probablemente le estés gritando. Te ve una persona grande, alta, ¿no? Con una voz firme, probablemente él lo tome como que lo estás gritando. Y lo que estás generando es miedo en él. No, no hay que gritar. Para ordenar al hijo no es necesario gritar. Uno le puede decir, hijo, no se puede hacer eso que estás diciendo. Yo te quiero mucho, pero no se puede, hijo. Es muy distinto decirle, no se puede hacer eso, no se puede, entienda, no se puede hacer. ¿Ve? Y tú puedes decir eso, le estoy hablando fuerte. Hay esposas que me dicen a mí, mi esposo cuando habla me grita. Y el esposo me dice, pero no, yo le estoy hablando fuerte. Te das cuenta que muchas veces mi percepción puede ser una y la de la otra persona puede ser otra. Para mí, yo pensaría que tu hijo lo siente como que tú sí le gritas y de repente te obedece más por el grito y por el miedo que por otra cosa, ¿no? A su mamá sí le hace maña. Es lo mismo que el caso anterior. Es decir, a ti te, te tiene miedo y a su mamá no le respeta. Y por eso a ti te obedece por miedo y a su mamá le hace mañas pues, porque no la respeta. Entonces el miedo y el respeto no están siendo bien manejados en la familia o en la relación de padres que tienen ustedes. Hay que ir, ¿qué hace que esté yo provocando miedo en mi hijo? En este caso tuyo, Javier, me parece más es que es el que al habla es fuerte, que tú para ti es hablar fuerte, pero para el niño probablemente sea gritar. Habría que ver qué está provocando en la mamá el que el niño no respete también allí. Muchas veces cuando hay un padre medio autoritario, la mamá se va al otro extremo y se vuelve permisiva. Y es ahí donde se pierde ese grado de autoridad, ¿no? Mayra pregunta, ¿cómo enseñar el respeto a mi hija de 4 años? Buena pregunta. ¿Cómo enseñar el respeto? Yo te pregunto, ¿cómo lograría que tu jefe tú lo respetes? Tú tienes un jefe. Cómo lograría tu jefe que tú le respetes y no le tengas miedo? Seguramente tu respuesta sería que él me respete y que él me trate bien. Si él me respeta y me trata bien, pues yo aprendo el respeto hacia él, el respeto a su autoridad. Esa es la respuesta, Mayra. Si tú respetas a tu niño de 4 años y lo tratas bien, y lo cual no significa permisividad, lo cual no significa que no lo disciplines. Todo eso hay que hacer, pero con respeto, con cariño, con amor. El gran problema del ejercicio de la parentalidad es que lo hacemos con emociones tóxicas, que fácilmente nos enojamos, estamos estresados por el trabajo, estamos estresados por la relación conyugal en que vivimos y a veces los hijos pagan los platos. Eso es lo que daña la relación. Eso es lo que hace que le faltemos el respeto a nuestros hijos.
Por eso señalamos que uno de los factores que hace que nuestros hijos nos tengan miedo es el ser irrespetuosos con ellos. Entonces, esa es la manera de ganar. Soledad pregunta, mi niña de 10 años, tiene 10 años y siempre me está mintiendo y ocultando cosas que debo de hacer. ¿Qué debo de hacer? Tienes que explorar por qué te miente. ¿Cómo así está llegando a mentirte? Algo hemos dicho. Te puede estar mintiendo porque no confía en ti o porque te tiene miedo a ti. Pueden haber otras razones, pero principalmente podrías pensar en eso. No confía en ti. Y si no confía en ti, ¿por qué no confía en ti? Eres una mamá de repente crítica, una mamá que te irritas, una mamá que gritas, claro, no va a confiar en ti allí. Entonces habría que pensar por eso. Te desconfía en ti, te tiene miedo. ¿Por qué? O sea, el problema no es exactamente que te mienta. El problema es, ¿qué estoy haciendo yo como padre provocando para que ella llegue a mentirme a mí? O sea, hay una responsabilidad en mí, no solo en la niña de 10 años. O sea, ella es probablemente una reacción de la acción que yo estoy teniendo con ella. Yuri pregunta, tengo un hijo que ya tiene 19 años. Nosotros vivimos desde pequeños solos porque soy separado de su mamá. Entiendo que Yuri, el papá, hace la consulta. Eh, entiendo que viviste, Yuri, separado de la mamá, pero él vivió contigo. Lo inculqué con valores los cuales tiene actualmente. Pero como siempre estuve casi todo el día en el trabajo, cuando llego a casa, él nunca me ayuda en arreglar la misma, ¿no? La casa. ¿Cómo puedo crearle un hábito de colaboración sin tener la necesidad de castigarlo severamente? Ya le quité hasta el celular porque para metido ahí todo el día, no aprende, me hace caso en ese momento y al día siguiente es lo mismo, es lo mismo. Ok, otra vez aquí, ¿cómo estás ejerciendo tu autoridad? Tú me señalas en la última parte que estás tomando medidas disciplinarias, ¿ok? Estás tomando medidas y hay que tomarlas. El gran problema de los padres es que no saben aplicar una disciplina positiva, una disciplina constructiva. Entonces, cuando no obedece el hijo, le quitan el celular, le gritan, se molestan, le amenazan, pelean con el hijo. Eso no es disciplina. Eso es cualquier cosa menos disciplina. Eso lo único que hace es generar más rebeldía, más insatisfacción, más molestia, más distancia emocional contigo. Acuérdese, y lo hemos venido diciendo también, una disciplina constructiva, y está en nuestro libro, La belleza de amar, que hemos ya mencionado otras veces, ¿no? Una disciplina constructiva tiene dos componentes, normar y sancionar. Entonces tú le dices a tu hijo, hijo, yo te pido por favor que tú limpies y barras toda la sala y la casa una vez por semana. Esta es la norma que yo te quiero pedir que tú cumplas. Yo voy a encargarme de limpiar los cuartos, algo así, pero tú encárgate de esto, ¿ya? Y le hablas, no le gritas, no le impones. No debe haber autoritarismo. Pero al mismo tiempo le dices, hijo, pero ¿qué pasa si es que tú no cumples? Tú le preguntas, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser la sanción? Yo pienso sancionarte quitándote tu celular por una semana. Y el hijo dice, papá, no, que mucho abuso. Bueno, negocian, porque a esa edad, en la adolescencia, hay que negociar con los hijos. No hay que imponer. Entonces ya, quedan en 3 días, perderás tu celular si tú no limpias la casa. Entonces, el adolescente, el hijo joven, probablemente va a transgredir la norma. Pero cuando la transgreda, yo esté preparado. Yo siempre digo a los papás, no se preocupen, no se exalten, no se pongan nerviosos cuando vean que su hijo adolescente transgrede normas. Ustedes le hacen la norma y él lo va a transgredir. Es casi, casi normal que eso suceda. Más bien preocúpense más cuando tengan un hijo que no transgrede ninguna norma y que a pie juntillas te obedece todo. Cuidado.
A ese hijo con esa identidad el mundo lo va a aplastar. En cambio, al hijo que transgrede las normas está buscando su identidad. Y eso no significa que lo dejes que transgreda. Aplicas la disciplina. Mira, me entregas tu celular, pero no le amenazo, no le grito, ¿no? Hijo, te quiero mucho, pero hemos acordado que vas a entregarme tu celular por 3 días. Así que me lo entregas, por favor, vamos a cumplir tu palabra, y nada, no hay gritos, no hay exasperación, no hay amenazas, se sientan a conversar, salen a pasear, pero perdió su celular 3 días. Así es, esa es la disciplina constructiva. Entonces, esa es la autoridad que genera respeto, la que grita, la que amenaza, la que quita, la que habla pues con rabia, con ira. Eso genera miedo, genera ira, genera resentimiento. Eso genera. Entonces, eso es lo que tienes que hacer, aplicar una disciplina constructiva, hablarle. Julio dice, yo le tengo miedo a mi hijo en llamar la atención. No me dices la edad de tu hijo, ¿no? Pero esto que ha mencionado Julio es bien interesante también, ¿no? Porque es algo que está sucediendo en nuestro tiempo. Hace 30, 40 años eran los hijos los que le tenían miedo a papá, un miedo que era media más de respeto, pero que le llamábamos miedo a los papás. Pero hoy día, ya en esta posmodernidad que vivimos, sucede que más bien empiezan a ser los padres los que tienen miedo a los hijos. Miedo de que se moleste, de que se fastidie, y miedo a disciplinar. Tienen los padres en ese sentido. Muchas veces la culpa les gana. La culpa por no darles todo lo que piden, por no educarles de la mejor manera, por ser padres ausentes, no cumplirle algunos o muchos de los deseos que tienen. Entonces tienen culpa, o se han separado, tienen culpa. Y entonces eso les lleva a tener miedo a los hijos. Pero hay que trabajar eso, ¿no? No hay que sentir, no se puede educar a un hijo con culpa, no se puede tener miedo a los hijos. Uno tiene que, si mi autoridad está debilitada producto del miedo, pues tengo que fortalecerla, disipando, trabajando ese miedo, esa culpa que yo pueda tener. Y de esa manera, pues, pueda educar, ¿no? Trabajar con mi hijo. Víctor pregunta, si en caso uno intuye que pueda existir miedo en esta relación papá-hijo, ¿cómo deberíamos cambiar estos sentimientos? ¿Es recomendable hablar con ellos? ¿Cambiar sin decirles nada? ¿Qué hacer? Muy buena pregunta, Víctor. No, no es cambiar sin decirle nada. Es pedirle perdón. Decirle, hijo, perdóname porque he estado siendo autoritario contigo. Perdóname porque no te he estado respetando como tú mereces. Perdóname por mi carácter. Perdóname porque dije o hice esto. Pídele perdón, honestamente. Y a partir de ese momento empieza el cambio. Y dile, hijo, a partir de ahora voy a tratar de ser otro papá para ti. Te voy a disciplinar porque tengo que disciplinarte, pero aún ahí lo haré respetándote, considerándote, jamás humillándote, molestándote, agrediéndote ni nada. Entonces hay que pedir perdón. El perdón es un hito en la vida de las relaciones humanas y en la vida de padre e hijo mucho más todavía. Y a partir de ahí empezar uno nuevo. Y si por alguna razón caes y sale el autoritario del pasado, pues vuélvele a pedir perdón. No eres perfecto, no te sientas mal. Y vuelve a pedir perdón en ese sentido, ¿no? Gaby pregunta, ¿qué hacer cuando un hijo no responde a las preguntas de cómo se siente? Si tiene alguna dificultad. El hijo tiene 10 años y sus padres son separados. Bueno, el silencio de un hijo ante las preguntas de papá o de mamá dice mucho, dice mucho. Muchas veces el silencio puede decir más de lo que las palabras puedan expresar. Con su silencio te está diciendo a ti, te puede estar diciendo muchas cosas. Habría que ubicar en el contexto
Si tú me contaras más de la relación y yo supiera de eso, yo podría leer qué puede estar diciendo con su silencio tu hijo. Pero con su silencio, de hecho, está haciendo una protesta contra ti. Te está diciendo, no es, te está, lo primero que te está diciendo es, no confío en ti. Es una de las cosas que te está diciendo, no confío en ti. Otra cosa que te puede estar diciendo es, estoy molesta contigo. ¿Qué me pregunta? No quiero hablar contigo. Te puede estar diciendo, tú no me respetas. Te puede estar diciendo muchas cosas con su silencio. Lo que claramente te está diciendo es que hay, si eso es repetitivo y es un patrón en la relación con tu hijo, lo que está revelando es que hay una desconexión emocional entre tú y él. Y si hay una desconexión emocional, tienes que explorar qué llevó a esa desconexión. ¿Lo tratas mal? ¿No lo respetas? ¿Hay autoritarismo? ¿Qué es? O me dices que estás separado del papá, pero ¿cómo te llevas con el papá también? ¿No? De repente la posconyugalidad también es conflictiva, es a la guerra, y eso también molesta y los hijos se ponen a la defensiva frente a eso. Los hijos quieren ver a sus papás unidos, sea que vivan juntos o estén separados, ¿ah? Ellos quieren que estén unidos, ¿no? No importa si cada uno de ellos tiene otra pareja, a él le importa que su papá y mamá se lleven bien, que estén unidos, que se hablen, que dialoguen. Eso es salud mental para ellos. Y cuando no hay eso, pues hay rebeldía y hay una serie de conductas insanas entre las cuales puede estar el silencio, ¿no? Giovanna pregunta, ¿pero qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Uno le habla bien a sus hijos y aún así no entienden. Yo tengo que levantar la voz. Mi esposo me dice lo mismo que usted, pero al no le hacen caso a él no le hacen caso por su permisividad. Es que tienes que aplicar la disciplina, Giovanna. O sea, si tú le pides algo y no te hacen caso, tú le dices, miren, si no me haces caso, lo que te estoy pidiendo, pues no vas a ver televisión o no vas a salir con tu amiguito. Pero no tiene que sonar amenaza eso. Simplemente, hijo, esta es la norma, esta es la sanción. Punto. Cuando tu hijo no te hace caso, pues aplicas la sanción sin amenazar, sin gritar, sin decir yo te dije y ahora no vas a salir, yo te dije no vas a ver televisión. No, eso no funciona. Pero por eso no hay respeto de los hijos. Porque generalmente la disciplina que ejercen los padres es de manera irrespetuosa. O sea, ellos son irrespetuosos y esperan que los hijos lo respeten. No va a suceder nunca eso. Aplica disciplina respetuosa, ¿no? Pídele una cosa, señálale la sanción, cuando no la cumple, la aplica la sanción respetuosamente, considerando, con cariño, con amor, y esa es la manera en que vas a lograr el cambio en tus hijos. Herbert pregunta, mi hijo tiene 2 años, 12 años, y aprendió a ser un poco sarcástico por mí. Para obedecer, lo hace, pero contestando con algo de risa a la segunda. ¿Está bien o ya le di mucha confianza? O sea, al final obedece, pero como contestando de manera sarcástica. No lo sé bien exactamente qué puede estar habiendo en esta relación. El sarcasmo puede ser porque te tiene mucha confianza y se juega contigo, o puede ser un sarcasmo que exprese rebeldía. Necesito ubicar eso que me preguntas dentro de un contexto relacional para saber exactamente qué puede estar pasando allí, ¿no? Entonces, pero lo importante que tú tienes que entender, más allá de lo que él sea o se haga, es que tú tienes que cambiar, que tú tienes que ejercer un tipo de autoridad que se base en tu persona. Acuérdate, si tú como jefe respetas, tratas bien, pides por favor, aplicas sanciones respetuosas, disciplinas constructivas, pues te ganas la autoridad. Si lo haces de diferente manera y no respetas a tu hijo, pues tu hijo no te va a respetar.
y puede actuar así, de manera sarcástica, ¿no? Marianela pregunta, ¿cómo restaurar el respeto en un adolescente de 16 años? ¿Y cómo le explico que las restricciones son parte de la protección que debo tener? Dos cosas, Marianela, dos cosas. Una es, en primer lugar, tal vez tengas que pedirle perdón a tu hija, porque te has exasperado, le habrás gritado, le habrás disciplinado de mala manera. Tienes que pedirle perdón. Uno. Dos, tienes que empezar a relacionar tu autoridad con ella de diferente manera, basada en la negociación, no en la imposición. Tienes que negociar con ella, negociar las normas y negociar las sanciones. Tu hija quiere salir a una fiesta, pues negocias la norma hasta tal hora. Ya, ella quiere venir a las 2, tú le dices, no, a las 12, bueno, a la 1 quedan. Negocias la sanción también. ¿Qué pasa, hija, si tú no cumples? Pues pierdes celular, pierdes salidas por un mes, qué sé yo. Acuerdan los dos. Pero la norma y la sanción durante la adolescencia es un acuerdo. Eso es producto de una negociación, no es una imposición. Ese es el gran problema de los padres, que gobiernan desde la autocracia, desde el autoritarismo. Y eso no funciona en la adolescencia. En la adolescencia eso genera rebeldía, genera malestar, genera desconexión de la relación. Hay que ejercer una autoridad desde la democracia, y la democracia implica negociación, no imposición. Entonces cambia esa manera, desarrolla esa autoridad, primero pidiéndole perdón y segundo empieza a negociar con ella. Anthony dice, tengo un niño de 5 años y es extremadamente renegón y explota rápido con cosas que no le gusta. ¿Qué solución me puede dar? Siempre hemos dicho en este programa que toda conducta de un niño encierra un mensaje. Esa conducta de renegón está queriendo decirte algo. Está queriendo comunicar algo, el ser renegón. De repente les puede estar diciendo a los padres, trátenme mejor. Les puede estar diciendo, pasen más tiempo conmigo. Les puede estar diciendo, así como están atendiendo a mi hermanito menor, atiéndanme a mí también. Les puede estar diciendo muchas cosas. Como papá y mamá tienen que aprender a leer cuál es el mensaje detrás de esa conducta. El que sea renegón a mí me dice que anda medio estresado. ¿Qué lo estresa? Hay una atmósfera conyugal de conflictos, de peleas. Eso lo puede también estar volviendo medio ansioso, medio con tristeza, con depresión, que lo vuelva renegón allí. Por eso hay un mensaje, hay algo en la atmósfera familiar que sucede que lo lleva a ese tipo de conducta. Entonces lo que tienes que hacer no es regañarle, castigarle, ni nada por el estilo. Lo que tienen que hacer es cambiar ustedes su forma de relacionarse con él y la forma de relacionarse entre ustedes como padres. Eso es lo que tiene que cambiar a él. Te aconsejo por último que cuando reniegue, cárgalo, abrázalo, dile, hijo, te quiero mucho. Perdóname si algo te ha molestado. Cálmalo con caricias, con besos. No cedas si no tienes que ceder a algo. No, simplemente aún si lo tienes que disciplinar y quitarle algo, hazlo, pero así, con amor, con cariño, con caricias, ¿no? Asal pregunta, yo también tengo un niño de 5 que por todo llora y no respeta ni obedece a su papá. ¿Te obedece a ti, Asal? Sería mi pregunta. Y otra vez, lo mismo que le dije a Anthony. Esa conducta encierra un mensaje. Toda conducta insana, disfuncional que ustedes vean en sus hijos, ustedes tienen que preguntarse qué me está queriendo. Dos preguntas tienen que hacerse. ¿Qué me está queriendo decir con eso mi hijo? Y segundo, ¿qué tengo que cambiar yo para que mi hijo cambie? A los padres les cuesta mirarse a sí mismo,
se quedan mirando la conducta del hijo y ver cómo cambian la conducta del hijo y no miran que tienen que cambiar, y no se miran a sí mismos que tienen que cambiar su conducta a ellos. Por eso, es lo que tienes que hacer, ¿no? Pregúntate, ¿cuál es el mensaje detrás de esa conducta? Y no qué es lo que él tiene que hacer para cambiar, qué tienes que hacer tú para que él cambie. ¿Cómo tienes que relacionarte? ¿Cómo tiene que ser la atmósfera familiar que respira él para que él cambie allí? Gaby pregunta, mi hija acepta el error y parece que le da igual el castigo, ya sea quitarle el celular o perder un día de juegos. Claro, está en una rebeldía casi extrema, en que ya no le importa nada, ya no le importa, y eso es peligroso. Eso habla de una, probablemente hasta de cierto resentimiento en su corazón que la vuelve dura. No importa, pégame, castígame, quítame lo que quieras, ¿no? Es los típicos rebeldes sociópatas, ¿no? Que los castigan, les quitan privaciones, los torturan y todo y nada, no ceden. Cuidado por eso. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Siento que no me respeta. Mira, Gaby, me parece que tampoco te tiene miedo ya. Le da igual que lo castigues. Es muy peligroso. Que ni te respeta ni te tiene miedo. En otras palabras, para, para tu hija, tú ya no tienes autoridad delante de ella. ¿Qué hiciste, Gaby? ¿Cómo perdiste esa autoridad? ¿Qué pasó? ¿Cómo la estás ejerciendo para que tu hija haya llegado a ese extremo de desconexión, de distanciamiento, de llegar a una relación tóxica, madre-hija allí? Creo que tienes que pensar mucho. Y otra vez te digo, puedes empezar de nuevo, marcando un hito que es el pedir perdón. Pídele perdón, reconoce ampliamente qué hiciste mal en tu autoridad para con ella, pídele perdón. Y que a partir de ahora empieza la cosa a ser diferente. Puedes buscar un conciliador, ¿no? Que puede ser un tío, un hermano, alguien que los ayude a sanar la relación entre ustedes, porque es muy peligroso lo que está pasando allí y eso tiene que ver con el tipo de autoridad que has estado ejerciendo allí. ¿Cómo tienes que actuar de esa manera? Pídele perdón y empieza a relacionarte de otra manera con una autoridad basada en tu carácter, en tu persona, que implica respeto y tratarla bien. Aun cuando tengas que disciplinarla, lo haces con respeto y tratándola bien. Vicky pregunta, tengo un hermano de 16 años, se encierra en el cuarto y no quiere conversar con nadie de la familia. ¿Qué puedo hacer para que sea más social? Entiendo que la pregunta la hace su hermana Vicky, que debe tener, no sé si menos o un poquito más que su hermano, ¿no? Su hermano, habría que ver si ese aislamiento que vive su hermano es solo con la familia o es con todos en general. Es decir, se mete en su cuarto, no quiere salir, pero sí sale a la calle, o sea, es decir, mejor dicho, se desconecta con la familia y se encierra en el cuarto y solo con ellos, pero de ahí sale a la calle, se junta con amigos, socializa con otros, o tampoco socializa con los demás y prefiere todo el tiempo estar en el cuarto a solas. Si es esto último, si es esto último que está pasando, pues yo tendría que evaluar, o sea, y preguntarme, ¿está en un cuadro de depresión tu hermano? ¿El aislamiento? Te preguntaría, ¿anda irritable también? ¿De todo se molesta, de todo se fastidia? ¿Anda desmotivado, anda aburrido? Si al síntoma de aislamiento se suman todos estos otros síntomas, yo puedo sospechar que hay un cuadro de depresión. Pero si él solo se aísla de la familia, pero sale con amigos, sale, socializa, el problema es que está peleado con la familia. ¿Qué le han hecho o qué siente que le han hecho?
que no lo respetan, no lo tratan bien, entonces se ha aislado, se ha desconectado de ellos. Es eso lo que tendrías que evaluar y en base a eso corregir ello, ¿no? Giovanni, a ver, la última pregunta creo ya. ¿Cómo manejar cuando a mi hijo de 8 años su mamá le corrige? A veces reniega y hace gestos de golpear. Él guarda su molestia, pero conmigo no se pone así. ¿Será porque yo soy más firme o algo drástico? Somos separados de la mamá. Giovanni, tienes que evaluar qué siente tu hijo por ti. ¿Qué siente? O sea, contigo no se pone así. No se pone así porque te respeta o te tiene miedo. Tú hablas de que tú eres más firme, más drástico. A mí me hace sospechar que no te hace así porque te tiene miedo, porque eres drástico. Y a la mamá, cuando tú dices que le corrige y reniega y todo eso, él guarda su molestia. No sé si termina de obedecerle o no a la mamá, pero obviamente la mamá está actuando con poca inteligencia emocional. La mamá está actuando como muchos padres actúan, gobernado por la emoción ira, la emoción rabia. Y ya hemos dicho también en este programa que los hijos nos producen mucha ternura, mucho cariño, mucho amor, pero tenemos que reconocer que también nos provocan ira, que también son campeones para exasperarnos, para sacarnos nuestras casillas. También tenemos que reconocer eso. Pero, si yo soy un padre con inteligencia emocional, sabré gobernar mis emociones. Pero si soy un padre que no tengo inteligencia emocional, perdonen la expresión, pero soy bruto emocionalmente hablando, entonces, claro, genero pues pelearme con el hijo, que el hijo no me respete o finalmente que el hijo me tenga miedo allí. Entonces, la mamá tiene que calmarse, tiene que serenarse, ¿no? Tiene que trabajar su inteligencia emocional. Yo recomiendo que lean el libro La inteligencia emocional. Es un libro que habla de cómo gobernar nuestras emociones. Y se necesita inteligencia emocional para criar hijos en ese sentido, ¿no? Así que, y de tu lado, Giovanni, revisa, pregúntate, explora, ¿te tiene miedo o te tiene respeto? ¿A qué le llama ser drástico? A ser firme. De repente tú le llamas así, ser firme, drástico, pero tu hijo le llama autoritarismo, le llama renegón, no sé. Pregúntate todo eso, ¿no? Y procurar cambiar. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa de hoy día. Hemos tratado este tema, miedo, respeto. ¿Qué sienten mis hijos frente a mi autoridad? Si les gustó el programa, si aprendieron, les sirvió, pues den like en Face, en YouTube también, compártanlo con otros amigos, familiares, que pueda ayudarles a ser mejores papás, mejores mamás, y vayamos trabajando en pro de una familia sana. El programa La Belleza de Amar de Nuevas Sendas tiene ese propósito. Queremos contribuir en la salud emocional, psicológica de las familias, de los hijos. Y este programa apunta a ello. Gracias por vernos, gracias por conectarse con nosotros. Les animamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, José Valdeón, psicoterapeuta familiar, y puedan también ver otras charlas con diferentes temas que hemos venido trabajando, de tal manera que puedan aprender a ser mejores papás, mejores mamás y también mejores cónyuges, porque tenemos temas para matrimonio y no solamente para crianza de hijos, ¿no? Listo, nos vemos el próximo martes 28 a la misma hora, 18 horas, hora de Lima, Perú. Muchas gracias, Dios les bendiga, hasta la próxima.